Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Pues gracias a Dios por este tiempo. Gracias también a Dios por la vida de todos los que están escuchando la transmisión a través de Facebook. Que Dios los bendiga y pues preparemos nuestro corazón para la palabra. ¿Cuántos están listos? ¿Sí? El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que creo que es indispensable para la vida de todos nosotros como cristianos o como creyentes. Los miércoles anteriormente lo hemos estado manejando como reuniones generales, hablamos temas, aunque estuvimos estudiando lo que es la carta del apóstol Pablo a los romanos, fue de una manera muy práctica. Ahora los miércoles lo que vamos a hacer, vamos a tener temas de discipulado a fin de pues ir fundamentando nuestras vidas y edificándonos en la doctrina de la palabra del Señor. Entonces vamos a tratar de aprender mucho en esta tarde y en todos los miércoles que el Señor nos permita reunirnos, nos permita hablar acerca de su palabra. La serie que vamos a comenzar le titulamos Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Doctrinas fundamentales del cristianismo. Y el propósito de este estudio, mi hermano y mi hermana, es que estemos bien preparados, bien fundamentados, que realmente sepamos en qué estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo, no simplemente creer por creer. Hay veces que nos preguntan, oye, ¿por qué crees en esto? Porque así es. Pero muchas veces no tenemos idea por qué estamos creyendo en lo que estamos confesando, ¿no? ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que Jesús resucitó? ¿Por qué creemos que la palabra de Dios, el Evangelio, es para salvación? Todo ese tipo de doctrinas, la gracia, el arrepentimiento, el bautismo, tantas cosas que se hablan en la palabra de Dios, pero que muchas veces no estamos bien fundamentados. Y la idea, mi hermano, de esto, o el propósito, es que usted, estando bien fundamentado en la palabra del Señor, pues sea capaz de discernir aquellas buenas doctrinas de las falsas doctrinas. Si el día de mañana nosotros, los tres o los que compartimos aquí enseñamos, nos morimos al mismo tiempo y llega alguien más, bueno, que ese alguien que llega, ustedes también estén atentos a lo que está hablando, ¿verdad? Que también ustedes sepan que lo que se habla o lo que se enseña desde este púlpito sea palabra de Dios y ustedes tengan esa capacidad de discernir. El tema con el cual vamos a comenzar esta serie, mi hermano y mi hermana, es el tema de la Biblia. Le pusimos, la Biblia es la palabra de Dios, ese es el tema. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, ¿por qué crees que es la palabra de Dios? ¿Por qué sabes que es la palabra de Dios? Es el tema principal con el cual vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque es el tema más fundamental para la vida del creyente. Si no tenemos un fundamento claro que la Biblia, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, muéstrala. Eso. El celular también se vale. Nomás no se metan a WhatsApp o a Facebook o a Instagram o a Twitter, cualquier cosa que se pueda hacer en el celular. Si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, mi hermano, todas las demás doctrinas, todas las demás enseñanzas, todos los demás principios, todos los demás mandamientos carecen de sentido. Si no tenemos la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo demás, mi hermano, no se edifica correctamente. Puede llegar cualquier persona, poner en tela de juicio lo que estamos creyendo y simplemente por eso ya abandonamos la fe. ¿Cuántos quieren abandonar su fe? No queremos, ¿verdad? Porque hemos conocido a Cristo Jesús, hemos palpado de las maravillas, de la gracia de Dios, pero no es suficiente. Tenemos que documentarnos, tenemos que alimentarnos, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos de tener bien claro el fundamento de que la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, lo que leemos cada vez que nos reunimos, lo que leemos en casa, es la palabra del Señor. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo,
capítulo 3, en el versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi hermano? Vamos a leer este pasaje, oramos y comenzamos con el tema. Terminando el tema, escúcheme bien, terminando el tema, vamos a dar un tiempo para algún tipo de pregunta o duda que le haya quedado a usted o que tenga acerca del tema. ¿Sale? Es bueno que ustedes despierten esa curiosidad, esas dudas acerca de la palabra de Dios, de los temas que se están tratando, y si tiene alguna duda, alguna pregunta que le haya quedado, pues con todo gusto puede mencionarla y en el momento le vamos a ir dando solución. ¿De acuerdo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le doy lectura, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error. Yo lo estoy leyendo en la versión textual. Para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado. Repite conmigo: capacitado. Capacitado y completamente equipado. Completamente equipado para toda buena obra. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, mi hermano. Cierre sus ojos. Padre mío y Dios amado, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, porque nos permites adorarte, exaltar tu nombre, Señor, a través de cantos, reconocerte, Señor, y también levantar un clamor a ti en oración por todas las necesidades, Señor. Gracias porque sé que tú tienes cuidado de nuestras vidas y en esta noche tú nos quieres enseñar algo, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para aprenderlo. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo esta reunión, hablando a nuestros corazones y también que nosotros dispongamos nuestras vidas para obedecer todo aquello que nos quieres enseñar, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Queremos que penetre en nuestro corazón y nos haga ver nuestra condición y nos ayude para vivir bien fundamentados, Señor, preparados, equipados para toda buena obra. Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje, mi hermano, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Pero tiene el propósito, la palabra de Dios dice, de capacitarnos y equiparnos para que nosotros andemos en toda buena obra. Y cuando hablamos o cuando escuchamos la frase toda buena obra, no se refiere a aquellas buenas obras que de manera natural podemos hacer como cristianos, o incluso a cualquier otra buena obra que cualquier otra persona pueda hacer, simple y sencillamente por el hecho de que aún permanece la imagen de Dios, aunque torcida, en la vida de los hombres, aun cuando no sean cristianos, aun cuando no hayan nacido de nuevo, sino se refiere a todas aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios, al gobierno de Cristo y que dan testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros y de su gracia operando en nuestras vidas. Aquellas cosas que nos llevan a diferenciar entre lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Para eso nosotros necesitamos estar equipados, para eso nosotros necesitamos ser enseñados, para eso nosotros necesitamos a veces de la refutación de nuestros errores, a veces necesitamos de la corrección, de la instrucción para vivir en justicia. Y para eso es la palabra del Señor, mi hermano. Yo le puse como título a esta enseñanza una pregunta. Es una pregunta que les hago yo ahorita a ustedes. Y la pregunta es: ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo yo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar que todo lo que esté escrito está bien? Bueno, si decimos que sí, surge otra pregunta: ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Simplemente porque te dijeron que era la palabra de Dios? ¿O verdaderamente conoces lo extraordinario y lo maravilloso de este libro?
¿Qué tanto conoces este libro? ¿Qué tanto conocemos la Biblia? ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? ¿Qué tiene de especial este libro? ¿Qué tiene de especial la palabra que todos los días leemos en nuestra intimidad, en nuestras reuniones? ¿Estás seguro, mi hermano, de que creer en la Biblia es lo correcto? Porque hay otros libros también que nos llevan a una vida moralmente buena. Hay otros libros que también prometen eternidad. Hay otros libros que quizá te ayudan en la superación personal o te ayudan a mantenerte firme en alguna adversidad. Pero ¿estás seguro tú de que creer en la Biblia es lo correcto? Pero estas preguntas, mi hermano, no son hechas con el propósito de causar dudas. No queremos causarte dudas que motiven el desánimo en tu vida. No. Por todo lo contrario, no queremos que motiven un apartamiento de la palabra de Dios. No, es lo contrario. Pero es preciso que este tipo de preguntas produzcan en cada uno de ustedes un deseo de realmente conocer aquello en lo que estás creyendo. Estas preguntas deben de motivarte a escudriñar, a buscar de lo más profundo de tu corazón aquello que estás creyendo de la manera correcta en la cual lo estás haciendo. El objetivo principal, como lo mencionaba mi hermano, de esta enseñanza o de esta serie de enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios y de manera general a las doctrinas fundamentales del cristianismo y de todos aquellos temas que estaremos tratando en esta nueva serie de doctrinas fundamentales del cristianismo, es lo que dice en la palabra de Dios en Efesios 4:14. Abre tu Biblia, quiero que leamos este pasaje porque esa es la intención, es el objetivo de esta enseñanza y es el objetivo de todas las enseñanzas que estaremos llevando a lo largo de este tiempo, los días miércoles, como discipulado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo está escribiendo y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante? Que hoy sí estoy animado y mañana ya no. Hoy sí creo lo que Dios dice y mañana ya no. Mañana ya dudo. Que hoy estoy bien fortalecido y el día de mañana ya estoy bien desanimado. No, que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. El objetivo es este, mi hermano, que no seamos arrastrados por ninguna otra enseñanza que con artimañas, con astucia quieran desviar nuestra fe de la palabra de Dios, de lo que dice la Escritura acerca de la voluntad del propósito de Dios, sino que hablando la verdad, o sea, escuchando, enseñando y recibiendo la verdad de la palabra de Dios con el ingrediente principal que es el amor. El amor, tradúzcase amor de una manera de sacrificio, o sea, de la entrega del Señor Jesucristo para con nosotros, siguiendo la verdad en el sacrificio, en el amor, en la entrega del Señor Jesucristo, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Pero necesitamos, mi hermano, estar bien parados. Necesitamos saber en dónde estamos parados para estar firmes. ¿Cómo estamos fundamentados? Si es que estamos preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y todo esto parte del entendimiento que tengamos acerca de la palabra de Dios. ¿Estás preparado para que llegue alguien y te pregunte por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y que te saque algún otro libro en donde te especifica cuestiones también históricas, cuestiones proféticas, cuestiones en las cuales hay una intención buena moralmente hablando y no te haga dudar, no te haga sacudirte.
¿Estás preparado para dar razón a todas aquellas personas que te pregunten de esta esperanza que Cristo Jesús te ha dado a través de su palabra? Porque todo esto, mi hermano, va a depender del entendimiento que tengas acerca de la palabra de Dios y de cada una de las doctrinas que la palabra de Dios nos enseña. Todas, obvio, de acuerdo al pensamiento de Dios y para el cumplimiento del propósito de Dios. Porque si yo creo en una doctrina, pero esa doctrina no está produciendo nada en mi vida, entonces posiblemente esa doctrina no sea la correcta. Si yo creo que hay una enseñanza de la palabra de Dios que es buena, pero esa no produce un cambio, no produce un cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, entonces posiblemente esa doctrina no esté del todo en la pureza de la palabra de Dios. A lo mejor tenga algo ahí, un poquito turbio, un poquito de levadura que contamina completamente la enseñanza que estás recibiendo. Ahora, yo te pregunto, ¿de qué sirve creer en algo que no entendemos? ¿De qué sirve creer en algo que no entiendes? ¿De qué sirve creer en el perdón de pecados si no entendemos cómo se dio a cabo el perdón de pecados? Si no entendemos que el perdón de pecados no simplemente fue un acto de amor, sino que también fue un acto de justicia, un acto legal delante del Padre. Y que legalmente ahora nosotros tenemos el perdón de Dios, no solo por su amor, sino por su justicia. ¿De qué sirve creer en algo sin que cumpla su propósito? Porque ¿cuántos sabemos que cada palabra que está escrita en la Biblia tiene un propósito? Bueno, ese propósito se debe de cumplir en nosotros. Y si lo creemos, necesitamos entenderlo para que entonces pueda operar en nuestras vidas en el cumplimiento del propósito de Dios. Si no, estamos creyendo en vano. Por eso, mi hermano, es muy difícil encontrar personas que permanezcan fieles a la palabra de Dios. Por eso es muy difícil encontrar personas que no caigan en la religiosidad aún dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, un fundamento sólido de las doctrinas de la palabra. Y porque no se tiene la palabra de Dios como lo que es. Se ve, se lee el libro sagrado de la palabra de Dios, pero no se hace con el entendimiento adecuado. Por eso ves personas leyendo la palabra de Dios, pero al mismo tiempo buscando psicología. ¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento de lo extraordinario y magnífico que es este libro, mi hermano. Por eso ves personas creyendo en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo buscando señales fuera de la palabra de Dios. Cosas que no tienen que ver con esto. Ves personas que dicen creer en la palabra de Dios, pero también andan movidos y sacudidos por si venimos del simio. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios no ha llegado de la manera que debe de haber llegado o que es necesario que llegue a la vida de los hombres. Y se vuelve una religiosidad la vida. ¿Cuántos aquí son religiosos? Levante su mano, no lo vamos a juzgar. No, necesitamos entender la palabra de Dios, necesitamos entender cada una de estas doctrinas, necesitamos, mi hermano, confirmar en nosotros el pensamiento de Dios y el conocimiento que Él nos ha revelado a través de su palabra, con la finalidad de realmente estar firmes y estar inconmovibles en el Señor. De repente sucede algo en tu vida y no sabes ni por qué pasó y ya estás cuestionando todo. ¿Por qué? Porque no entiendes lo glorioso, lo extraordinario de la palabra, lo sobrenatural, lo divino de la Biblia. Llega la muerte y estás preguntando, Señor, ¿pero por qué? La enfermedad, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado el nivel que Dios quiere que alcancemos en el entendimiento de su palabra. Según de Timoteo, el pasaje que leímos, 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que la Biblia es la palabra de Dios. Simplemente eso, que la escritura es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la escritura? La Biblia. En ese momento el apóstol Pablo se refería a todo el Antiguo Testamento. Pero hoy en nuestros días aplica completamente tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento.
Esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, fue escrita aproximadamente en el año 67 antes de Cristo, después de Cristo, por el apóstol Pablo. Y precisamente, mi hermano, la finalidad de confirmar, de escribir Pablo esta segunda carta a Timoteo, fue confirmar el conocimiento de la palabra de Dios en él. Se le estaba diciendo: no te olvides que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Timoteo también estaba en una situación en la que se encontraba un poquito endeble, un poquito fluctuante ante las persecuciones, ante los ataques, ante las burlas de la misma iglesia, el descrédito que le daban. Y Pablo le dice: no te olvides, toda la escritura es inspirada por Dios. Fue con ese propósito principalmente, de confirmar el conocimiento de la palabra de Dios en él, infundiéndole ánimo, exhortándolo para que continuara firme, para que continuara inconmovible, aún a pesar de los ataques. Y uno de los principales temas que trata estas cartas, tanto la primera como la segunda, es la apostasía. La apostasía. Le recordaba lo que le había dicho en su primera carta, que surgirían hombres con un espíritu de engaño, que tratarán de hacer caer y desviar la fe de muchos. Es lo que le decía en 1 Timoteo capítulo 4. Van a surgir hombres con espíritu de engaño, y tú y yo necesitamos estar firmes. El día de hoy, mi hermano, yo se los he comentado, se ha levantado una doctrina muy fuerte en medio de las iglesias cristianas que enseña que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en su totalidad. Tú puedes ver algunos libros, algunos pasajes en los cuales se dice que sí hay palabra de Dios aquí, pero no todo es palabra de Dios. Y eso es un gravísimo error. Y ese tipo de pensamiento ha arrastrado a muchas personas hacerlos caer en el engaño, desviar la fe de ellos, apartarla de las enseñanzas sanas del Señor Jesucristo, y los introduce a enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. De modo que si algo no te cuadra en la palabra de Dios con tu pensamiento, entonces simplemente dices: es un buen consejo, Pablo, pero no fue inspirado por Dios. Es un buen consejo, Santiago, pero no fue inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios simplemente es aquello que dice: así dice el Señor. Lo demás no se considera como inspirado por Dios. Por esta causa, Pablo le está recordando lo que leímos en un principio, que toda la escritura es inspirada por Dios. Repite conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios. Esta declaración de Pablo, mi hermano, debía de producir en Timoteo la misma confianza, la misma fortaleza, el mismo ánimo, el mismo valor, la misma esperanza que debe de producir en nosotros hoy en día. Lo mismo que se produjo en el corazón de Timoteo por la escritura del apóstol Pablo a Timoteo, debe de producirse en ti y en mí. Timoteo estaba a punto de arrojar la toalla, y Pablo llega y le infunde ánimo, le infunde fortaleza, consuelo, valor, esperanza. No te avergüences de dar testimonio de mí, ni de la doctrina, ni del evangelio. Poderoso es aquel en el cual he creído para que me pueda guardar sin caída. Pero esta declaración, mi hermano, de que toda la escritura es inspirada por Dios, debe de llevarnos a una confianza, una fortaleza, un ánimo, un valor, una esperanza tal que nada nos pueda mover. Que nada pueda moverte de tus convicciones. Y no solamente esto, mi hermano, sino que a través de nosotros entender que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podamos aprender las demás doctrinas de la palabra de Dios, atesorarlas como soplada de la misma boca de Dios, y entonces no solamente permanecer inconmovibles y firmes, sino comenzar a crecer, comenzar a edificar nuestras vidas. De modo que cualquier circunstancia ya nos es como nada. Quizá hay una pequeña lucha, pero ya no hay una depresión, ya no hay una tristeza, ya no hay una amargura. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una esperanza de que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, lo que leemos día con día, sea inspirada por Dios?
En primer lugar, implica que lo que está escrito es verdadero, es algo real. No es un cuento de hadas, mi hermano, y no son cosas que Dios vaya a pasar por alto. El Señor Jesucristo dijo que primero se acaba el mundo antes de que Él pase por alto una jota o una tilde de su ley. Primero pasan el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es algo real. Y el Señor dice que todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Lo dijo estando en esta tierra, hablando del Antiguo Testamento, y lo dijo antes de ascender a los cielos, ahora plasmado en el Nuevo Testamento. Todo es real, todo es verdadero. Si no tratas bien a tu esposa, tus oraciones son estorbadas. Es algo real, no es algo de que, ¿cómo que nomás porque le grité a mi esposa? Es algo real, mi hermano, y verdadero. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, entonces tienes que creer cada fragmento y cada pedazo, cada rayita de la palabra de Dios como algo verdadero, como algo real. Por otro lado, una segunda implicación de esta frase es que la Biblia no solamente es verdadera y real, sino que tiene un propósito. Segundo lugar, la Biblia tiene un propósito, mi hermano. No fue escrita para hacernos sentir bien. Y no solamente fue escrita, mi hermano, para darnos como un manual de vida, porque muchas veces creemos que eso es. Si bien la Biblia nos marca la manera en la cual debemos de vivir, la Biblia no es simplemente un manual de vida. No, mi hermano, la Biblia tiene propósito. La Biblia tiene un propósito extraordinario, un propósito glorioso en Cristo Jesús. En la inspiración por Dios. En tercer lugar, otra implicación acerca de esto es que la Biblia tiene poder y tiene vida. No es letra muerta como tal. La Biblia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene poder y tiene vida, mi hermano. Y es algo que debemos entender, que nosotros al estudiarla, al leerla y sobre todo y principalmente al creerla, produce algo. Produce cosas. Aunque nosotros no podamos verlas de manera instantánea, produce algo, mi hermano. Cuando le hablamos la palabra de Dios a alguien, pero cuando lo estamos haciendo, al momento que lo estamos viviendo y va con esa autoridad, la palabra que tiene poder y tiene vida está produciendo algo en la vida de los hombres. Una vez un pastor dijo: al momento de hablarles el evangelio a una persona debe de producir dos cosas. O debe de producir enojo o debe de producir gozo. Si no produce alguna de las dos, posiblemente no se esté hablando un evangelio adecuado. Porque la palabra tiene poder y tiene vida y debe de producir algo. En cuarto lugar, la palabra de Dios, que sea inspirada por Dios, implica que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. No cambia. Tenemos un Dios inmutable, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Bueno, su palabra inspirada, su palabra no cambia, es inmutable. Dios jamás va a cambiar ninguno de sus estatutos, ninguno de sus decretos, ninguno de sus mandamientos, ninguno de sus principios, simple y sencillamente porque el mundo cambia o porque las épocas cambian o porque las culturas cambian. No, la palabra de Dios es inmutable y jamás va a cambiar. ¿Quiénes son los que tenemos que cambiar? Nosotros. El hombre es el que tiene que ajustarse a la palabra de Dios. ¿Qué es eso de que en algunos lugares ya tengan la Biblia para el homosexualismo? Jamás, eso es una aberración completa. La Biblia del homosexual es una herejía tremenda, mi hermano, eso. ¿Por qué? Porque Dios jamás se va a ajustar al pensamiento del mundo. Dios es santo, Dios es justo y Dios es inmutable.
y el creer y el entender que la Biblia es la palabra de Dios, mi hermano, entonces tenemos que entender que no cambia. Otra implicación es que la Biblia, al ser la palabra de Dios, nos da esperanza. Nos da esperanza ante las promesas que Él tiene para con nosotros. Es decir, que no estamos fundamentando nuestra fe en algo vano. No estamos actuando, no estamos obrando como algo de manera vana, sino que hay una esperanza en las promesas de Dios, que son fieles y se cumplen, mi hermano. ¿Cuántos han escuchado un argumento que suena bien padre, pero que yo les digo no lo usen? Está platicando un ateo y un cristiano. Y le dice, está bien, le dice el cristiano. Veamos de manera lógica tu postura y mi postura. Yo creo en la palabra de Dios, dice. Y aparentemente, porque pues al decir este argumento, inmediatamente evidenciaba que no creía totalmente en la palabra de Dios. Había una duda. Porque dice, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en Cristo, yo creo que hay una resurrección, que Él murió por mis pecados, y en la salvación una vida eterna. Tú dices que no hay Dios. Ok. Dice, supongamos, tú te quedas con tu postura y yo me quedo con mi postura, dice. Supongamos, los dos morimos. Dice, si tú tenías razón, tú no pierdes nada y yo no pierdo nada. Ambos, no existe Dios, nadie perdió nada. Y dice, pero si yo tengo razón, tú lo pierdes todo y yo lo gano todo. Suena bien padre, ¿sí o no? Pero es algo erróneo, mi hermano. Argumentar de esa manera es marcar un 50% de posibilidad de que lo que tú estás hablando y lo que tú estás creyendo no sea real. ¿Cómo que si tú tienes razón, pues yo no pierdo nada? Entonces, ¿en qué estás fundamentando tu fe? Eso es algo errado. No me importa lo que tú crees, lo que yo creo es la verdad, porque yo he tenido esa experiencia con Cristo Jesús, y no solo eso, sino que mi fe está bien fundamentada en la realidad. Y tengo los suficientes argumentos, tengo los suficientes fundamentos para decirte por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios y por qué tengo las suficientes evidencias sobre cualquier otra causa, sobre cualquier otra cosa, para demostrarte que lo que yo estoy creyendo es verdadero. ¿Cuántos recuerdan aquella estadística que les comentaba, o aquella anécdota que les comentaba, de la posibilidad o la probabilidad que había de que 7 profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en un solo hombre? ¿Sí recuerdan que les comenté algo de eso o no? No lo traigo aquí el dato, luego se los traigo la próxima semana, pero la probabilidad de que las profecías, cerca de 50 profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías o del advenimiento del Mesías, de su vida, de su muerte, de su resurrección, se cumplieran en una sola persona, era algo, mi hermano, impresionantemente imposible de suceder de manera natural o lógica. Es algo impresionante, extraordinario, algo que solamente puede ser divino. Por eso un científico cristiano dijo, un poco de ciencia te va a apartar de Dios. Tú métete a la ciencia, esa ciencia barata que muchas veces te muestran en Discovery Channel, y no digo que esté mal verlo, no, sino que es muy superficial. Esa ciencia barata que a veces te van a poner a dudar. Te van a poner a dudar porque son programas que aparentemente están bien fundamentados. Y decía esta persona, un poco de ciencia te va a apartar de Dios, pero mucha ciencia te va a acercar a Él o te va a regresar a Él. ¿Por qué? Porque la misma ciencia, mi hermano, la misma ley de la naturaleza, la misma física, la misma biología y cualquier otra ciencia que tú me puedas mencionar, mi hermano, va de la mano con todo lo que Dios nos ha revelado y todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Por lo tanto, ese argumento del 50% de que si morimos y tú tenías razón, pues yo no pierdo nada,
No, mi hermano, yo no puedo morir pensando que tengo un 50% de probabilidad de entrar al cielo. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los padres de la iglesia, ninguno de los discípulos de los padres de la iglesia o la iglesia del primer siglo hubiera entregado sus vidas a muerte, a tortura, si no creyeran que la Biblia es 100% la palabra de Dios. 100%, mi hermano. Cualquier cosa que estuviera escrita en la Biblia que les causara la más mínima duda hubiese sido suficiente para haber negado a Cristo Jesús y los dejaran libres de la muerte. Porque lo único que les pedían a ellos es: di que Jesús no resucitó de entre los muertos. Es lo único que les pedían. Si quieres seguir confesando que eres un seguidor, como los seguidores de Platón o de Aristóteles o de Sócrates, si tú quieres seguir confesando, no importa, nomás esa cuestión y ese rollo de la resurrección no me lo toques, porque va en contra de lo que nosotros creemos, de la religión del Estado, ¿no? Que era Roma. Simplemente di que Jesús no resucitó de entre los muertos y vas a vivir. Y crea, mi hermano, que entregaron sus vidas. Fueron quemados, fueron ahorcados, fueron decapitados, fueron entregados al circo para ser devorados. ¿Por qué? Porque tenían la seguridad, mi hermano, de que toda la palabra de Dios era totalmente, hasta el más mínimo fragmento, la más mínima letra, línea por línea, letra por letra, inspirada por Dios. ¿Cuántos creen también esto? La idea es aprender y estar fundamentado en por qué creemos que sí es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada viene de una palabra griega que se traduce como divinamente soplada en. Divinamente soplada en. ¿Qué significa esto? Que toda la Biblia, mi hermano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue divinamente soplada. Es decir, que Dios de una manera directa intervino y dirigió a cada uno de los autores de cada uno de los libros, de cada una de las cartas, para escribir lo que hoy tenemos y conocemos como la Biblia. Lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Dios intervino de manera directa. No fue una inspiración natural. No fue un razonamiento humano. E incluso, mi hermano, escúcheme bien, no fue un dictado. Dios no le dictó la palabra de Dios. Dios los dirigió para que de acuerdo a la personalidad de cada uno de los autores, para que a través del oficio de cada uno de los autores, Dios lo pudiera utilizar, los dirigiera, para que a través de todo lo que nosotros conocemos pudiéramos entender que este libro no lo pudo haber escrito ningún hombre. Lucas, por ejemplo, Lucas investigó. A Lucas no le dictaron el Evangelio de Lucas, ni la carta de Hechos, o el libro de los Hechos. No se lo dictó Dios al oído, Él investigó, pero la dirección, la guía, la motivación para poder hacerlo fue Dios. De modo que el resultado o el producto de todo eso fuera sin error. La Biblia no tiene ningún error. Una vez, en una ocasión, un maestro de la palabra dijo que la Biblia o la palabra de Dios, una vez que tú la conoces, la lees, la escudriñas, te das cuenta que no es un libro tan común o un libro que ningún hombre pudo haber escrito. Que el pensamiento de la que contiene la palabra de Dios no pudo haber salido de ningún razonamiento humano. Ahora, no solamente eso, sino que la Biblia contiene cosas que aunque un hombre la hubiera podido escribir, no son cosas que un hombre quisiera escribir.
Ningún hombre estaría dispuesto a escribir que si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella. Ningún hombre. Ningún hombre pudo haber escrito o hubiera querido escribir la cantidad inmensa de mandamientos y leyes que nos muestran la santidad y que nos responsabilizan de seguir esa misma santidad. Por lo tanto, la Biblia no es un nombre agradable a los ojos, a los oídos de los hombres. La palabra de Dios no es algo que suene agradable de manera general a estos hombres. Por lo tanto, no es algo que un hombre pudiera escribir, y no es algo que un hombre hubiese querido escribir. Va completamente, se opone completamente a los deseos, a los pensamientos, al razonamiento del hombre. Tan solo vemos el día de hoy cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas, cuántas filosofías, cuántas asociaciones se han levantado con pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos? Tan solo ahorita tenemos el pleito tendido con aquellos que quieren aprobar el aborto, el matrimonio igualitario, y que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre, y que los niños se pueden casar y que los niños tienen que saber, tienen que tener educación sexual. O sea, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y tenemos ese pleito ahorita. Y no digo nosotros, sino que se contraponen a la voluntad, al deseo de Dios. Todo lo que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras, entonces fue inspirado por Dios. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Y esto es de mucha importancia que lo entendamos, mi hermano. Es de mucha importancia a fin de que podamos crecer en el entendimiento de lo que esta palabra debe producir en nosotros. Si tú entiendes que la Biblia es la palabra de Dios al 100%, entonces indudablemente eso debe de producir algo en ti. Tu entendimiento debe de cambiar. Y debes de entender cuál es aquel nivel de conocimiento, aquel nivel de crecimiento al cual Dios quiere llevarnos. Dios te quiere llevar a un crecimiento, a un conocimiento mayor de su nombre. Muchos, repito, se han levantado con enseñanzas torcidas, engañosas y diabólicas que tratan de menguar la autoridad de la palabra de Dios. Y como les decía, son capaces de escoger aquello que creen que sí es la palabra de Dios y desechar aquello que creen que definitivamente no fue inspirado por Dios o que no es divinamente inspirado. Son enseñanzas torcidas, engañosas y diabólicas, mi hermano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de sí misma? Abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos dedos tienes? 10. ¿En una mano? 5, ¿verdad? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Pon el dedito chiquito ahí en Hebreos 4:12 para que lo separes. Y después abre 1 de Pedro 1:23 y pon el otro dedito. Y después abre Mateo capítulo 5 versículo 17 y pon el otro dedito. ¿Cuántos van? 3, todavía no se te acaban. Y abre Salmos capítulo 119 en el versículo 160. Y pon tu otro dedito. Salmos 119 versículo 160. Capítulo 119 versículo 160. Cuando ya lo tengas, dime, ya lo tengo. Hebreos 4:12, 1 de Pedro 1:23, Mateo 5:17 y Salmo 119, 160. ¿Ya lo tienes? Andrés es como Speedy González. Rapidísimo. Voy a esperar a que todos lo tengan. ¿Listo? Vamos a darle lectura de atrás para adelante, ¿sale? Salmo 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es ¿qué? ¿Sí lo alcanzó a encontrar o no? La suma de tu palabra es
verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. No dice un fragmento de tu palabra, no dice una parte, aunque es verdad, pero el compendio, el total de la palabra de Dios es verdad. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que él no rehusó, en el libro de los Hechos, nos dice que no rehusó hablar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque toda la palabra es necesaria para entender la verdad del propósito de Dios. La suma de la palabra es necesaria. Ahorita vemos algunos que solamente hablan parte de la palabra de Dios. La prosperidad, las cosas buenas. El Dios te quiere bendecir. El Dios te da gozo. El Dios te da consuelo. El Dios quiere que no estés triste. Pero no te hablan de el Dios que requiere tu santidad. El Dios que requiere que trates bien a tu esposa. El Dios que requiere que estudies la palabra. El Dios que requiere que vivas en sabiduría. El Dios que requiere que te apartes de toda contaminación del mundo. No, la suma de tu palabra es verdad. Toda la Biblia es verdad y no podemos desecharla. De modo, mi hermano, que si tú agarras un fragmento de la palabra de Dios, pero si ese fragmento tú lo estás interpretando con algún otro fragmento de toda la palabra de Dios y se contrapone, entonces hay algo que no es verdad ahí. Hay una mentira ahí que se quiere introducir. Como aquellos que dicen que el bautismo salva. Si yo agarro y digo que el bautismo salva y estoy leyendo la palabra de Dios, y aquí dice, y la palabra de Dios es verdad, y el bautismo salva porque dice la Escritura que id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces es necesario el bautismo para salvación. Y la palabra es verdad, y aquí dice, sí, pero dice la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que ese pasaje yo lo tengo que comparar con toda la Escritura para que en la totalidad de la palabra de Dios me resulte la verdad, no solamente en uno. Porque si se contrapone, entonces ya hay mentira. Y si hay mentira, no hay crecimiento. Y si hay mentira, no hay edificación. Y mucho menos algo agradable delante de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo 5:17. No piensen que he venido a destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. La ley de Moisés y la enseñanza de los profetas equivale al Antiguo Testamento, ¿sale? Lo que está diciendo el Señor es: no he venido a destruir el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. No he venido para destruirlas, sino para darles el completo significado. ¿Qué estaba pasando? Estaban todos torcidos. Estaban creyendo una mentira. Una mentira que se habían hecho en sus pensamientos, aún a raíz de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Vengo a traerles el completo significado. O sea, lo que significa de manera completa todo el consejo de Dios. Les digo la verdad, dice el Señor Jesucristo. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Repite conmigo: todo. Todo se va a cumplir, mi hermano. Todo. Todo se va a cumplir. La luz, dice la Escritura, que evidencia lo oculto de las tinieblas. Todo se va a cumplir. No hay persona que vive en pecado y permanezca en pecado que Dios después no lo saque a la luz, porque todo se va a cumplir. Todo. Porque es la palabra de Dios y Dios no miente. 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En total, todos estos pasajes y muchos otros que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que dice de ella misma, nos hablan de varios aspectos de la misma palabra de Dios, que al ser inspirada por Dios, que al ser en su totalidad la palabra de Dios, podemos ver, mi hermano. En primer lugar, nos dicen estos pasajes que la palabra es viva.
Es decir, que la palabra está activa. Es decir, que la palabra no está quieta, que no está enterrada como si no pudiese hacer nada, sino que leímos es útil. Es útil. Y para que alguien sea útil tiene que estar vivo. ¿Qué le dices a un muchachito cuando tiene 23 años y no trabaja y está como parásito en el cuarto metido? Oye, sal a vivir. Que parece que está muerto, no es útil, no sirve para nada. Bueno, la palabra de Dios es viva, es útil, está activa, no está quieta, no está enterrada. No es que no pueda hacer nada, la palabra de Dios es viva, mi hermano, y puede hacer mucho en la vida de aquellos que la reciben y creen. Por otro lado, también nos dice que la palabra de Dios es eterna. ¿Y qué significa que sea eterna? Que no es afectada por el tiempo. ¿Por qué creen que tenemos la palabra de Dios hasta el día de hoy? ¿Por qué creen que la tenemos hasta el día de hoy? A la palabra de Dios no le afecta el tiempo, mi hermano. La palabra de Dios va a permanecer hasta el día de hoy y va a permanecer hasta el futuro de los tiempos, hasta cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Nadie va a poder eliminar la palabra de Dios de la faz de la tierra. Otros lo han intentado hacer y no han podido. Cientos de veces han querido erradicar las Sagradas Escrituras, pero Dios confirma, Dios respalda su palabra y dice la Escritura que es eterna, y por tanto, si es eterna, entonces no le afecta el tiempo. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha inspirado o lo que Dios está escrito, también tiene vigencia en todas las generaciones. Por lo tanto, responsabiliza a toda persona delante de Dios según lo que está escrito, sin importar en qué generación haya nacido. Eres tan responsable tú como los que vivieron en el primer siglo. Eres tan responsable tú como los que vieron al Señor Jesucristo de manera ocular, o sea, cara a cara. Eres tan responsable porque la palabra de Dios tiene vigencia en todas las generaciones. También dice la Escritura que de sí misma que es fiel. Significa que podemos confiar en lo que está escrito y que por consecuencia podemos descansar también en ello, entendiendo que todo se cumple, por un lado sus promesas y por otro lado también las consecuencias ante la desobediencia. Todo se cumple y nos gozamos en la obediencia que trae bendición, y también nos dolemos ante la desobediencia del mundo que trae muerte y condenación, porque todo se cumple. Y la condenación para los que mueren sin Cristo es real, porque se cumple. El hombre tiende a santificar a todos aquellos que mueren. Se murió, Dios lo tenga en su santa gloria. Se murió, ya está descansando en paz. Oye, pero era un homicida, era un homosexual, era un patán, era un narcotraficante, era un asesino, lo que tú quieras. Vivía lejos de la palabra de Dios, incluso era un mentiroso o un borracho, de los cuales dice la Escritura que no entrarán en el reino de los cielos. Y nomás se muere, ya está en mejor lugar. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Y la fidelidad, mi hermano, no implica solamente en lo malo, en lo bueno, sino también en lo que es de pesar o es de dolor. Tú prometiste serle fiel a tu esposa, ¿sí o no? En la salud y en la enfermedad. ¿En la riqueza o en la pobreza? ¿En la abundancia o en la escasez? Eso significa fidelidad. Si eres fiel en lo bueno, pero no en lo malo, entonces no eres una persona fiel. Pero la palabra de Dios es fiel, todo se cumple, podemos confiar en lo que está escrito, sus promesas, pero también las consecuencias ante la desobediencia. Por otro lado, también nos dice que la palabra es verdadera. La palabra de Dios es real, y todo lo que está escrito es real, verdadero. No es para amedrentar o para amenazar o simplemente para que nos entretengamos, no, sino que todo es verdadero, es firme y está completa. Y no utilizamos la Biblia para amenazar a los que no creen en ella, pero tampoco la utilizamos para calmar nuestra conciencia, no. La utilizamos o la tomamos porque creemos que es verdadera, que es real y que es firme en los pensamientos de Dios. Y otro aspecto importantísimo que la palabra de Dios dice de sí misma es
Porque la palabra es poderosa. Repite conmigo, poderosa. Esto es impresionante, mi hermano. Es poderosa, es extraordinaria, es sobrenatural, es divina. Porque es viva y porque tiene el poder para dar vida. Porque tiene el poder para transformar. La palabra poderosa significa que tiene la capacidad de producir resultados. No es como aquellos que leen el libro de 10 pasos para hacerte rico y nunca se hizo rico. Y los cumplió al pie de la letra 3, 4, 10 veces y nunca se hizo rico. 10 pasos para salir de la depresión y sigues en la depresión. 10 pasos para subir la autoestima y sigues con tu autoestima baja. No, la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios tiene la capacidad de producir resultados, mis hermanos. Es poderosa, el poder de la palabra de Dios, mi hermano. El poder de la palabra de Dios lo podemos encontrar en toda la Biblia. En toda. Desde el principio hasta el fin tú vas a encontrar el poder de la palabra de Dios. Lo encontramos al principio cuando dice que creó todas las cosas de la palabra de su poder, ¿sí o no? Con la palabra de poder con la cual en un principio dijo, hágase, y todo fue hecho. Esa es la palabra. 6 veces fue utilizada esta frase para que fuera creado todo lo que el día de hoy podemos ver. 6 veces. Y dijo Dios, sea. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, 6 veces vemos esta frase, dijo Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? ¿La que está escrita actualmente? No, la palabra que salió de su boca en ese tiempo y que después se escribió en lo que hoy conocemos como la Biblia, pero la palabra de Dios tiene poder para dar vida, para producir resultados, tiene la capacidad de producir resultados. ¿Lo crees? ¿Crees que la palabra de Dios tiene el poder o la capacidad para dar resultados? Bueno, entonces deberías de estar confiando completa y totalmente en la palabra de Dios. Y no solo eso, necesitas estar predicando total y completamente la palabra de Dios. Tiene el poder, mi hermano, para producir resultados. Abre tu Biblia en Isaías 55. Ya estamos terminando. El día de hoy. Ya después vendrán otras cosas. Isaías 55:10. Muchos conocemos este pasaje. 10 y 11. Muchos lo conocemos, pero muchas veces lo aplicamos mal. La palabra de Dios tiene el poder para producir resultados. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y este pasaje quiero unirlo a Juan 17, mi hermano. Juan 17, 4 y 5, que dice, está hablando el Señor Jesucristo en una oración al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué la estoy uniendo, mi hermano? Porque este pasaje de Isaías 55, 10 y 11 podemos aplicarlo específicamente a la venida del Señor Jesucristo.
Cuando dice la Escritura que Dios manda su palabra y que no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito y es próspera en aquello que lo envié, se aplica completamente a la obra, a la vida y a la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Cuántos recuerdan que Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Sí o no? Pero en el versículo 14 nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre o como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, nos está diciendo que Cristo es la palabra y por tanto el poder de Dios. Cristo es la palabra y por tanto es Cristo mismo el poder de Dios. Es el verbo encarnado, es la palabra de Dios. La palabra por medio de la cual fueron hechas todas las cosas, la palabra por la cual se sustenta el universo y la palabra por medio de la cual Dios cumplió su propósito aquí en la tierra, el cual no regresó al Padre vacío. Él fue prosperado para el propósito por el cual había venido y regresó al Padre aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese, y entonces, mi hermano, nos ofreció la salvación. Esta palabra, verbo, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la palabra logos, que es la palabra más profunda, más plena y más inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, es la revelación de la naturaleza de Dios, es la revelación del carácter de su amor, de sus caminos. En resumen, mi hermano, esta palabra verbo, esta palabra logos, esta palabra que se refiere a Jesucristo, es todo lo que Dios comunica, todo lo que Dios quiere que sepamos que Él es. Y que cuando vino Jesucristo nos lo reveló a través de su vida y nos lo dejó escrito a través de la palabra para que nosotros entonces pudiésemos conocerlo de la misma manera en la que los apóstoles y los discípulos lo pudieron conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora nosotros por medio de la palabra podemos ver a Dios y podemos conocer a Dios. Porque es el logos. Es la palabra más profunda de la revelación de lo que está en Dios, de su naturaleza, de lo que Él es. Por eso creemos que la palabra de Dios en parte es 100% inspirada por Dios. La palabra de Dios nos ha sido revelada y nos ha sido confirmada en Cristo Jesús. Es el verbo de Dios y es la esencia sobrenatural de las Escrituras. Es la esencia de Dios mismo, de Cristo mismo, plasmada en cada una de las letras de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos considerar un pedazo más importante que otro de la palabra, porque todo lo que está escrito es de extraordinaria importancia, a fin de que nosotros podamos entender y cumplir el propósito de Dios por el cual Él nos reveló su nombre. Mis hermanos, hay muchas cosas que decir acerca de la palabra de Dios. Esto es simplemente una pequeña introducción de todo lo que es la palabra de Dios. No podemos hablar solamente en todos los miércoles de la palabra de la Biblia, porque entonces sería una clase de bibliología, no sería doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero sí es necesario que entendamos, mis hermanos, que entendamos y tengamos bien claro que la Biblia es la palabra de Dios, por muchas otras cuestiones que estaremos viendo la siguiente semana, para que pueda producir lo que realmente Dios quiere producir en nosotros a través de ella. Rápidamente les doy algunos datos extraordinarios de la palabra de Dios y de su composición, los cuales los veremos más a profundidad la siguiente semana. Primeramente, algunos datos extraordinarios de su distribución. La Biblia es el libro más vendido alrededor del mundo. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, con aproximadamente 5,000 millones de copias. 5,000 millones de copias. Pero también es el libro más odiado a través
de todos los siglos. No es casualidad que sea el libro más vendido con la finalidad de que todo el mundo conozca la palabra de Dios, pero al mismo tiempo sea el libro más odiado por causa del testimonio que da en contra de la vida y de la naturaleza del hombre, una naturaleza de pecado. Y realmente, mi hermano, es el libro más odiado. Más odiado. También fue el primer libro impreso. Fue el primer libro que se imprimió en papel. Y es el libro que ha sido traducido en más idiomas en todo el mundo. 2000 idiomas, o más de 2000 idiomas ha sido traducida la Biblia. Cuando sus originales son hebreo, griego, hebreo, arameo y griego. 3 idiomas se escribió la Biblia y hasta el día de hoy ha sido traducida a más de 2000 idiomas en todo el mundo. Extraordinario, ¿sí o no? Que me digan un solo libro de la mente más brillante que ha pasado a través de la humanidad que se iguale en un 10% a lo que es la Biblia. En un 10%, mi hermano. Ninguno. Es extraordinario en su distribución. Extraordinario. Por ningún otro libro te matan, sino por la Biblia. Algunos datos de composición extraordinarios. Los vamos a ver más adelante. Por los cuales, escúcheme bien, son argumentos que nos deben de fortalecer nuestras convicciones acerca del libro tan glorioso que tenemos en nuestras manos. Datos de composición. Número 1, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se compone de 66 libros, todos lo sabemos, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue escrito en un periodo de 1600 años, 66 libros en un periodo aproximado de 1600 años, 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Fue escrito por más de 40 autores de distintas clases sociales. Algunos eran ricos como Salomón. Algunos eran pobres, eran jornaleros, eran vaqueros. Literalmente hablando. Fue escrito en diferentes lugares. Hablando de ubicación geográfica. Fue escrito en diferentes épocas. Fue escrito bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, David escribió en la guerra y Salomón escribió en la paz. No en la paz Baja California, sino no había tiempo de guerra. Y fue escrito en idiomas distintos. Pero todos, mi hermano, con un solo mensaje. Todos bajo una misma línea. Y todos bajo un mismo pensamiento. Y todos hablando de Jesucristo. En el Nuevo Testamento de manera abierta. En el Antiguo Testamento de manera implícita y oculta. Pero se anunciaba desde el principio, o sea, desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis. Todos hablando del mismo mensaje, sin contradicciones, en diferentes lugares, épocas, circunstancias, clases sociales, periodos. Ni se conocían en algunos, ni siquiera se escucharon hablar de unos de otros, y todos hablando de la misma persona, del mismo Dios, del mismo Salvador, del mismo Señor, Jesucristo. Lo cual produce, mi hermano, que sea completamente imposible que todos se hayan puesto de acuerdo para hablar de lo mismo. Imposible. Imposible. De ninguna manera se pudiera hacer que 40 autores distintos en un periodo de 1600 años hablaran de una misma cosa. No se puede. Mas sin en cambio nosotros sí lo tenemos escrito aquí. Sin ninguna sola contradicción de unos con los otros. ¿Y qué decir, mi hermano, de los extraordinarios datos proféticos?
de todas y cada una de las profecías que se cumplieron, tanto en el Antiguo Testamento, acerca de lo que había de acontecer, y principalmente de una manera extraordinaria en la persona de Jesús. De una manera extraordinariamente gloriosa. De una manera divina, completamente. Por eso, mi hermano, es parte de lo que tenemos que entender y creer y conocer y entender para verdaderamente creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener ese fundamento. Y si tú tienes el fundamento de que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios, mi hermano, vas a temblar ante cualquiera de sus enseñanzas. Vas a temblar ante cualquiera de sus instrucciones para ponerla por obra. Porque entiendes que todo y cada uno de los fragmentos que está escrito en la palabra de Dios fue soplada por el mismo Dios verdadero y altísimo, de una manera preciosa, de una manera gloriosa. Y si nos adentramos a las transcripciones de la Biblia, a cómo eran pasadas de papiro en papiro, de una manera tan precisa, tan exacta, de modo que lo que hoy tenemos y lo que hoy conocemos, que muchas veces muchos dicen, no, es que eso ya está todo torcido. Tenemos suficiente evidencia, mi hermano, en manuscritos tan tempranos para comprobar en un 95% la fiabilidad de estos escritos. En un 95%. Y el otro 5% no es que no concuerde, no, sino que son aspectos que se van a ir desarrollando a través de los descubrimientos arqueológicos que se están realizando. Pero la Biblia que tenemos el día de hoy es completamente y totalmente fiable a lo que Dios quiere transmitirnos. Y todo fue soplado, todo fue divinamente inspirado a estos 40 autores en este periodo de 1600 años, para que tú y yo podamos estar bien fundamentados y crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y del extraordinario y sobrenatural libro que nosotros tenemos. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo más de esto. Les repito, necesitamos estar fundamentados. Necesitamos estar bien fundamentados en lo que estamos creyendo. Yo sé que pueden decir, no manches, tú lo que dijiste se me olvidó ya ni me acuerdo de qué tanto dijiste. Por eso le comentaba que si hay alguna duda puede externarla. La verdad, ahorita se pasó el tiempo. ¿Qué horas son? ¿Cuánto tiempo llevamos? 9:11. Empezamos a las 8 en punto. Llevamos 1 hora y 10 minutos. Si tiene alguna duda, ahorita la resolvemos de manera personal si quiere. Pero vamos a orar para terminar esta reunión, este tiempo de la palabra, y pedirle al Señor que nos ayude a confirmar más nuestro conocimiento de Él a través de la palabra de Dios. Y les repito, necesitas tú entender esto para poder entender todas las demás doctrinas de la Biblia. Tú necesitas ser un conocedor y un completamente seguidor de la palabra de Dios para que entonces puedas ser un buen cristiano. Para que entonces tú puedas desarrollar cualquier otra doctrina en la palabra de Dios basada 100% en la Biblia. Amén. Cierra tus ojos. Padre mío, Dios amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, pero sobre todo gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender y a creer en todas las maravillas, todas las señales, todas las cosas que tú nos has dejado para entender que tú quisiste dejarnos escrita tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Necesitamos conocerte más y necesitamos afirmar nuestro conocimiento de ti, Padre. Gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos guíe, nos enseñe todas estas cosas, Padre, para que nosotros entonces podamos crecer en el conocimiento y en el carácter de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Rey.
Gracias, Padre mío, te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, ahorita antes de nos despedimos a todos los que están viendo la transmisión. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Por otro lado, mi hermano,